Hola, ¿cómo estás? Antes de comenzar, busca una postura cómoda y permite que tu cuerpo se acomode, que no tenga que sostener nada, que no tenga que hacer ningún esfuerzo. Cierra suavemente los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Inhala lento y exhala despacio. Permítete llegar. No hay prisas, no hay exigencias. Solo estás tú contigo mismo, contigo misma. Hoy te invito a un viaje profundo, un viaje hacia una de las emociones más complejas, más incomprendidas y a la vez más liberadoras del ser humano, el perdón. Tal vez a lo largo de tu vida te han dicho que perdonar es olvidar, o que perdonar es justificar lo que te hicieron, o que perdonar es decir, no pasó nada, cuando por dentro pasó todo. Tal vez has intentado perdonar y has sentido que no podías, o que algo dentro de ti se resistía, o que aunque decías, venga, perdono, el dolor seguía ahí, ocupando espacio en tu pecho, en tu mente y en tu corazón. Hoy vamos a mirar el perdón desde otro lugar, un lugar más honesto, más consciente, más humano. Hoy no vamos a forzarnos a perdonar, hoy vamos a comprender y desde la comprensión permitir que el perdón verdadero emerja. El perdón no es un acto mental. Tenemos que empezar por comprender esto. No es una frase, no es una decisión que se toma solo con la cabeza o con la mente racional. El perdón verdadero es un estado interno. Es el momento en el que algo dentro de ti deja de luchar, deja de resistirse, deja de cargar con un peso. No es justificar lo que ocurrió, no es minimizar el daño, no es hacer como si no hubiera pasado nada. Perdonar no es decir, lo que hiciste estuvo bien. Perdonar es decir, no voy a seguir llevando este peso conmigo. El ser humano viene a aprender, a equivocarse, a tropezar, a herir muchas veces sin tan siquiera darse cuenta. A veces aprendemos desde el amor y muchas otras veces aprendemos desde el error. Hay personas que aún no han aprendido a amar, pero no porque no quieran, sino porque nadie les enseñó. Hay personas que dañan desde su propia herida, desde su inconsciencia, desde su inmadurez emocional. Y comprender esto no borra el dolor que sentiste, pero lo resignifica, abre una puerta a algo más amplio, más compasivo, más liberador. Cuando comprendes que esa persona hizo lo que hizo desde el nivel de conciencia que tenía en ese momento, algo empieza a aflojarse dentro de ti. No justificas, no niegas,
no minimizas, simplemente entiendes. Y desde ahí, desde ese lugar más amplio, nace la compasión. Hoy no vamos a forzarnos a perdonar. Hoy vamos a comprender. Y desde esta comprensión, permitir que el perdón emerja cuando esté listo. Ahora te invito a traer a tu mente una situación concreta, una situación que te dolió profundamente, una persona, varias, a la que te ha costado mucho perdonar. Si quieres, no elijas la más intensa si no te sientes preparado o preparada. Elige aquella que hoy tu corazón puede sostener. Permítete sentir, sin juzgarte, sin decirte que ya deberías haber superado esto, sin decirte que no deberías sentirte así. Esto que sientes tiene una historia, tiene una razón. Visualiza la situación. Permite que aparezca como sea, tal vez como imágenes, quizá como sensaciones, o puede que vengan en forma de emociones, sin juzgarte, pero sin huir. Observa ahora qué despierta esta persona o esta situación en ti. Tristeza, rabia, decepción, abandono, tal vez una herida muy antigua que vuelve a abrirse. Lo sé, duele. También he pasado por ahí, te entiendo. No la empujes, no la niegues. Estoy contigo. Respira. Permite que esté aquí. Siente el dolor, no desde el drama, sino desde la verdad. Ese dolor que quizás has llevado contigo mucho tiempo, ese peso silencioso, esa herida que aprendiste a esconder para seguir adelante. Tal vez hubo palabras que te marcaron, hubo silencios que dolieron más que cualquier palabra, o quizá hubo actos que quebraron tu confianza, o puede que alguien que debía cuidar no supo hacerlo. Reconócelo. Esto fue real para ti. Y mientras sigues respirando, imagina que esta persona está frente a ti. Pero por favor, no la mires como un enemigo o una enemiga, sino como un ser humano simplemente. Haz un esfuerzo. Créeme, merece la pena. Observa. Mira su postura. Mira su rostro. Mira sus ojos, si puedes. Observa qué sientes en tu cuerpo. Puede que haya presión en el pecho, quizá un nudo en el estómago, tal vez tristeza, rabia, tensión. Respira ahí. Tranquilo, tranquila. Todo está bien.
no estás solo, estoy contigo, sosteniendo este espacio, sosteniéndote a ti. Y ahora, permítete sentir todo lo que quedó pendiente. No tienes que decirlo en voz alta, solo dentro de ti. Tal vez quieras decir, esto me dolió mucho, esto me cambió a mí, a mi vida, esto me dejó una gran herida, esto no fue justo para mí. Dilo, reconócelo, exprésalo. Y ahora, sin justificar nada, sin minimizar tu dolor, vamos a abrir un espacio nuevo, un espacio de comprensión profunda. Recuerda algo importante. Comprender no es aprobar. Comprender no es decir que estuvo bien. Comprender no es negar lo que dolió. Comprender es mirar más allá, para liberarte tú. Ahora, intenta mirar a esta persona desde otro lugar. Pregúntate muy suavemente, ¿tenía esta persona las herramientas emocionales que yo necesitaba? ¿Sabía amar de otra forma? ¿O quizá de la forma en la que yo sí sé amar? ¿Había aprendido algo diferente? ¿O estaba actuando desde sus propias heridas, miedos o carencias? Tal vez esta persona también estaba rota por dentro, o quizá confundida, o también estaba sobreviviendo. Tal vez no supo hacerlo mejor, y no porque no quisiera, sino porque simplemente no pudo en aquel momento. Ahora, imagina a esa persona de nuevo frente a ti. Mírala más allá de la historia, más allá del daño, más allá del rol que jugó en tu vida. Mírala como al ser humano que es. Mírala como alguien que también está aprendiendo, que también se equivoca con sus carencias, con sus miedos, con sus propias heridas no sanadas, que también arrastra heridas y quizá ni siquiera las conoce. Imagínala ahora, no como quien te hirió. Imagínala ahora como alguien que en ese momento no tenía la capacidad emocional para comprender el impacto de sus actos. Tal vez esa persona no sabía hacerlo mejor. Tal vez no tenía las herramientas. Tal vez no era consciente del daño que causaba. Tal vez actuó desde el miedo o desde su propia historia no resuelta. Quizá puede que estemos de acuerdo. Fue inconsciente, fue torpe, incluso egoísta o inmadura. Puede que hasta incluso fue profundamente limitada emocionalmente. Y eso no tiene que ver con tu valor.
Ya sé que esto no es una excusa, pero quizá lo explique todo. Quizá no lo hizo porque no le importaras, sino porque sencillamente no sabía amar mejor. Permite que esta comprensión baje a tu corazón. No dejes que suba hacia tu cabeza, tu parte racional. Deja que baje al corazón. Siente como poco a poco la rigidez empieza a ablandarse. Y ahora, sin forzar, sin exigirte, di internamente si lo sientes. Te perdono. No porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque elijo soltar este peso, elijo liberarme, elijo dejarte ir. Te perdono y suelto la expectativa de que algún día entiendas lo que me hiciste. Te perdono y dejo de esperar una reparación por tu parte que quizá nunca llegará. Dite internamente con honestidad: no quiero seguir cargando con este peso. No quiero que este dolor siga viviendo dentro de mí. No quiero que esta herida siga dirigiendo mi vida. Siente cuánto has cargado, cuánta energía se ha ido sosteniendo esto, cuántas veces volvió a doler, cuántas veces se reactivó, cuántas cosas bonitas te has perdido por sostener esto y no dejarlo ir. Tal vez el perdón no llegue de golpe, tal vez llegue en capas y está bien. Cada capa que sueltas es espacio que recuperas para ti. Siente como al perdonar no liberas a la otra persona, te liberas a ti. Siente como al perdonar no estás diciendo que estuvo bien, estás diciendo: mi paz es más importante. Visualiza como entre tú y esta persona se disuelve el vínculo del dolor. No queda odio, no queda rencor, no queda necesidad de venganza. Solo queda aprendizaje y libertad. Siente cómo el dolor y el rencor se disuelven, cómo la rabia pierde fuerza, cómo el deseo de venganza se apaga. Este es el perdón que suelta, el que no guarda, el que no arrastra, el que no se queda viviendo dentro de ti por la eternidad. Respira esta ligerez y desde ahí mira una vez más a esta persona y dile internamente: lo que pasó fue parte de mi historia, pero no define mi futuro. Me libero de este lazo de dolor, me quedo con el aprendizaje, me quedo con mi dignidad, me quedo con mi capacidad de amar. Respira de nuevo profundamente. Siente como el perdón no va hacia adentro, va hacia afuera. Se libera. Siente como el perdón es un acto de amor propio, un acto de sanación, un acto de valentía. Y ahora observa tu interior.
Recuerda cómo te sentías antes de comenzar esta meditación. ¿Qué idea tenías del perdón? ¿Qué peso llevabas? Ahora observa cómo te sientes ahora. Tal vez más ligero, más ligera, quizá más en paz. O puede que con más espacio dentro de ti. El perdón verdadero no duele. El perdón verdadero libera. Visualiza cómo entre tú y esa persona se disuelve el vínculo del dolor. No queda odio, no queda rencor, no queda necesidad de venganza. Solo queda aprendizaje y libertad. Permite que esta sensación se asiente, que se grabe en tu cuerpo, en tu memoria emocional. Aunque el cambio sea pequeño, es real. Has avanzado, has dado un pequeño paso. Poco a poco, ve volviendo a tu presente. Siente tu respiración de nuevo, tu cuerpo, el lugar en el que estás. Y cuando estés listo o lista, abre los ojos suavemente. Si esta meditación ha movido algo dentro de ti, si has sentido liberación, si ha tocado una parte profunda de tu corazón, te invito a que no te guardes esta experiencia solo para ti. Ayúdame a que esta meditación llegue a más personas. Compártela, expándela. Permite que llegue a otras personas que, como tú, necesitan soltar, sanar, liberarse. Dale un like, suscríbete al canal y ayúdame a crear esta red de conciencia y sanación. Expande esta energía. Gracias por confiar. Gracias por permitirme acompañarte en un proceso tan íntimo. Me honra ocupar este espacio en tu corazón. Soy Anabela y, como siempre, te deseo que sanes todo aquello que necesite ser transformado para caminar hacia una felicidad real, consciente y profunda. Gracias por dejarme entrar en tu vida y caminar contigo una vez más. Te espero con muchas ganas para nuestro próximo reto. Hasta pronto.